viendo la transmisión, Chaparra? Benito Taibo desde México. Mario, ahí estás. Benito, un placer volver a saludarte y conversar contigo. Querido Mario Mendoza desde Bogotá, estamos aquí reunidos
a instancias de nuestros amigos del Grupo Planeta para hablar de apocalipsis, ciencia ficción, resiliencia y todo aquello que vaya surgiendo en el camino. Un agradecimiento muy rápido a todos los amigos de México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Venezuela y Brasil que se han sumado a esta transmisión. Querido Mario Mendoza, ¿por dónde empezamos? Bueno, Benito, es para mí un enorme placer volver a conversar contigo. Siempre nos hemos encontrado en mil situaciones distintas, en Puerto Rico, en México, aquí en Filbo, y ahora en el aire. Creo que es nuestra primera charla, nuestra primera conversación en la nube. Entonces, siempre disfruto mucho las conversaciones contigo. Si te parece bien, entremos en esa definición de apocalipsis o lo que podría ser la sensación del fin de algo. ¿Verdad? De en qué momento empezamos a sentir que llegábamos o nos aproximábamos a ese final. Yo marcaría, si estás de acuerdo, ese periodo de la crisis entre la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra, un periodo terrible, tremendo. Los mismos psicoanalistas, ¿no? Freud, Jung, sentían pesadillas, sentían cosas aterradoras, la subida de ese nazismo y de alguna manera la debacle que fue el lanzamiento de las dos bombas atómicas, la ciencia al servicio de algo terrible y espantoso, y los campos de exterminio que nadie podía prever en un país culto, sofisticado como era Alemania. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que ese es de alguna manera el nuevo apocalipsis, ¿no? Se habló de los primeros apocalipsis a partir de las lecturas de la Biblia, de San Juan en la isla de Patmos, contando cómo los jinetes, el hambre, la peste, etcétera, vendrían sobre nosotros. Pero tienes razón, el siglo XX es el siglo del inicio de la idea de la contraposición del bien y del mal, de cómo todo aquello que pensábamos que era civilización se iba derrumbando a nuestro alrededor, y particularmente la ascensión del nazismo. Yo creo que es ahí donde perdimos la noción de humanidad y descubrimos el horror, y el horror es el apocalipsis. Y también es cierto que hay pequeños apocalipsis todos los días, ¿no? Creo que un diario del apocalipsis es el diario de Ana Frank, ni más ni menos. El diario del encierro y de estar viendo desde el balcón, desde el ático de esa casa, cómo el mundo iba derrumbándose frente a la barbarie, ¿no? Claro, además recordemos que la ciencia se supone que estaba como al servicio de la humanidad y en realidad terminamos con una hecatombe como las dos bombas atómicas Fat Man y Little Boy, ¿no? 1000 grados centígrados a 1 centímetro del piso, una cosa realmente monstruosa, y nadie podía sospechar tampoco que en los campos de exterminio íbamos a tropezarnos ese horror que parecería también confirmar de alguna manera las hipótesis de escritores de ciencia ficción de comienzos del 20, porque fíjate bien que Wells había escrito una barbaridad, un texto realmente aterrador, que era La isla del doctor Moreau, ¿no? Este científico que experimenta y hace mezclas góticas monstruosas, y resulta que ese tipo en realidad se confirma durante la Segunda Guerra, que es Mengele, ¿no? En Auschwitz, haciendo experimentos en el centro del campo, que parecía casi que sacado de la novela de Wells, ¿no? Sí, sí, sin duda. Uh, Estamos siempre, yo creo que todos, y los escritores particularmente, pensando en los mundos posibles, ¿no? Ayer que tuvimos una pequeña conversación antes de iniciar esta, en la que vamos a estar con todos los amigos, hablábamos de la multiplicación, ¿no? Tu multiplicación está detrás tuya, la mía está detrás mía. O sea, no somos Mario y Benito, somos Mario y Benito más todo eso que hemos leído, más todos los libros que nos han salvado y que nos han quitado la venda de los ojos y que nos han permitido mirar al mundo de una manera distinta. Sin duda. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, Benito, pero muchas veces yo escucho argumentos a favor de la lectura que me parecen incorrectos, ¿no? A veces citan, por ejemplo, el que te da una buena ortografía, el que te permite expresarte mejor, ser más culto, aprender una cantidad de cosas, no sé qué. Y yo creo que
eso en el fondo no es la razón. La razón es que la lectura te permite ser muchos, te permite ser varios, ¿no? Es una cosa iniciática que pertenece casi, casi a los misterios dionisíacos o a las iniciaciones dionisíacas primitivas antiguas. Y es como salir de ti y entrar en otros y encarnar en otros, ¿no, Benito? Y la reencarnación instantánea, ¿no? Que eso también es posible, o sea, morir 1000 veces para resucitar otras 1000 en los textos que estamos leyendo y que nos acompañan y que nos hacen fuertes de muchas maneras. Este argumento de la mejor ortografía y expresarse mejor puede ser derrumbado muy fácilmente, porque tú imagínate si los dos empezáramos a hablar como en el Cantar del Mío Cid, ¿no? Y entonces, acá está Lanza, venid, bellaco, o sea, y no, nadie se entendería nada. Es cierto que lees, conforme vas leyendo, no solamente vas leyendo el texto que se enfrenta a tus ojos, sino te vas leyendo a ti mismo y a tus propios demonios, porque ahí es donde están los apocalipsis. Ya lo decía Sartre muy bien, ¿no? El infierno son los otros, pero el infierno está adentro de nosotros. Claro, además, fíjate bien que el que no lee está atrapado en sus categorías, ¿no? Está preso de sus prejuicios, de sus creencias, de sus ideas. Cree que lo que él piensa o lo que él siente o lo que él cree es correcto y juzga a partir de allí. Pero el que lee se diversifica, ¿no? El que lee es musulmán, es ateo, es judío, es transexual, ¿no? Es villano, es asesino, es marinero, recorre el mundo, se contradice. Y en esa pluralidad y en esa diversidad, creo yo que está la riqueza enorme del lector. Es lo que uno le envidia a alguien que ha leído tanto, que se sabe poner en el papel del otro. En ese sentido, sería maravilloso algún día armar un seminario que sería literatura y democracia participativa, porque el Sí, ejercicio democrático es el de la lectura justamente, ¿no? por supuesto, y es tan democrático que incluso si todos leyéramos el mismo libro, tendríamos cientos de lecturas distintas. O Claro, sea, es el desdoblamiento de que estabas hablando, de la multiplicación, ¿no? Nadie lee igual que nadie y nadie entiende igual que otro. Y claro. sin embargo, acabas de decir la palabra clave para estos tiempos, que yo creo que es otredad, Mario. Sí, Ponerse en la piel de los otros. sí, Estamos viviendo tiempos de alguna manera oscuros. Si en vez del COVID-19 estuviéramos en medio de la influenza española de 1918, esto sería imposible, esta conversación sería imposible. Yo te hubiera mandado una carta que hubiera llegado 2 meses después y tú otra a mí, etcétera. Y nadie se enteraría de nada, tal vez cuando ya hubiéramos no estado, pues. Y hoy vivimos tiempos nuevos, inéditos. Estamos mirándonos a los ojos, a la cara, a pesar de la enorme distancia que hay entre nosotros. Y también estamos viendo esfuerzos espectaculares de la comunidad científica, unida como nunca para sacarnos de esta barranca, ¿no? De este atolladero. Y si quieres que te diga algo, confío enormemente en ellos, absolutamente en ellos. Estoy seguro que estos son los tiempos de la ciencia y que la ciencia nos salvará como ha venido a salvarnos tantas veces. sí. Habría que rescatar, Benito, tal vez, que en esa sensación del final, ¿no? Es después de la Segunda Guerra que aparecen los búnkers, ¿no? Es después de la Segunda Guerra que todo el mundo se preocupa en Estados Unidos, por ejemplo, de tener un refugio subterráneo, de ir a meterse con su familia para poderse proteger en el caso de, había alarmas, ¿no? Había una cantidad de sirenas que sonaban en las ciudades y la gente se protegía y se iba, y en cada uno de esos búnkeres había un rinconcito siempre para los libros, ¿no? Había agua, había cosas que eran de larga duración y que servían durante el encierro, pero siempre en ese rincón estuvo 2, 3, 4, 5 libros que eran necesarios para pasar el encierro. Yo creo que esa imagen tuya ahí y la mía acá detrás dan esa sensación de protegernos
y al final, fíjate, al final era irrelevante si teníamos carro o no, si guardábamos el dinero en cuentas en el extranjero, toda esa debacle del capitalismo salvaje, ese consumismo del capitalismo depredador, en realidad se resumía en una sola cosa y era ten una buena biblioteca y te protegerá para el final de los tiempos, ¿no? Por supuesto. Y ahora que hablas, bueno, hasta hablando, seguimos hablando del apocalipsis. Es que acabo de recordar un, un, un capítulo. ¿Recuerdas La Dimensión Desconocida? Somos casi de la misma edad, Mario. Claro que sí, perfectamente. Era en blanco y negro. Me acuerdo de la música inicialmente, claro. No, bueno, déjame, si mal no recuerdo, era un cuento de Richard Madison adaptado, que era la historia de un hombre que prepara este búnker milagroso que lo salvará del apocalipsis y es su biblioteca, ¿no? Bueno, claro, comida, agua, bla, 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 bla. Suenan las alarmas nucleares, el tipo entra al lugar, se encierra adentro y ya se saboreaba las mieles de todos esos libros que no pudo leer durante su vida que estaban ahí. Y en un momento se agacha, se le caen los lentes y los pisa. Me ¿Te acuerdo de acuerdas? ese capítulo. Se queda ciego, claro que sí. Es el momento más angustiante que yo pasé siendo un niño viendo ese capítulo, porque me vi a mí mismo sin lentes, con una biblioteca entera sin poder leerla. Ese es el verdadero apocalipsis. Lo recuerdo perfectamente, Benito. Lo recuerdo muy bien. Oye, ahora que citas esto, podríamos recordar y evocar tal vez esas pesadillas distópicas, ¿no? En donde los libros son protagonistas, que es Fahrenheit 451, ¿verdad? De Ray Bradbury. Como en una sociedad totalitaria, de alguna manera empiezan a perseguir los libros, empiezan a quemar, empiezan a construir hogueras para chamuscar libros. Si no recuerdo mal, se llamaba la Gran Conflagración, ¿no? Creo que era. El personaje se llamaba Montag, que era Exactamente. el bombero. El bombero Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arden los libros, ¿no? A la que se queman los libros. Y hay una comunidad de resistencia, ¿no? Que consideran que leer es resistir y que se graban los libros, se memorizan los libros uno a uno. Entonces cada uno de ellos pierde su nombre y se llama Don Quijote de la Mancha, este se llama, ¿verdad? Y van Hamlet, ¿te acuerdas? Y cada uno tiene el nombre del libro que tiene que memorizar para salvarlo hacia el futuro de la humanidad. Al final hay esperanza. ¿Qué libro serías, Mario? ¿Qué libro serías en esta sociedad distópica de Fahrenheit 451? Ah, Uy, qué difícil. no sé, Benito, es tan difícil. Sería el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Qué Los bonito. cuatro, los 4 volúmenes. Sí. Mira, qué bonito. Yo creo que yo me gustaría hacer 100 años de soledad. Sin duda, sin Porque duda. bueno, ya me sé el principio, o sea, ya vamos adelantando. Ah, Realmente. hablando a ver, sí, estamos viviendo tiempos inéditos, tiempos de encierro, pero esos tiempos de encierro no son nada comparados con otros tiempos de encierro. Creo que tenemos que, que apelar al sentido común, a la creencia. Crean, ustedes amigos que nos están escuchando, crean en lo que quieran, pero háganle caso a los científicos. ¿Ok? Crean en lo que quieran, pero hagan caso a pies juntillas, no salgan de casa, lávense las manos, etcétera. Voy a parecer ya un viejito, este, pero bueno, me da igual. Creo que es importantísimo hacer esto. Uh, pero a lo que iba es, si tienen un libro cerca, tendrán el paraíso. Ya nos están llegando preguntas, querido Mario, de amigos Espérate, recordemos antes, Benito, si te parece también, en Crónicas Marcianas hay un capítulo que se llama Usher 2, ¿no? ¿Recuerdas? Es un lector de Poe que va a Marte y construye la casa Usher, ¿no? Es un lector que adora a Poe, que lo conoce, que lo ha subrayado a lo largo de los años y planea muy bien la construcción de esa casa y al final termina creando una pesadilla
completamente sacada como de los libros de Poe. Y yo recuerdo que ahí dice algo sobre la gran conflagración y de la quema también. Hay una relación entre Fahrenheit 451 y Usher 2, en donde también se queman, y habla de cómo quemaron los libros de Poe, los libros de Lovecraft, por ejemplo, los libros de Washington Irving, los libros de Nathaniel Hawthorne, etcétera. Entonces, esa pesadilla distópica termina siempre en un terror terrible, y es que nos quiten esto, ¿no? Que al final el gran hermano de Big Brother termine considerando, como en el Quijote, que al Quijote le queman su biblioteca porque lo consideran un elemento peligroso, que terminen persiguiéndonos la biblioteca como un problema político de resistencia civil, ¿no? Por supuesto. Bueno, sabemos bien que los libros son peligrosos y los lectores somos doblemente peligrosos. También, ahora que mencionaste las crónicas marcianas de Bradbury, hay que recordar que la civilización marciana desaparece por una cepa de viruela llevada por el hombre hasta Marte. O sea, exacto, una pandemia. Que fue lo mismo que pasó con los españoles llegando a América, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Sí? Que lo que extermina a América finalmente es la viruela. La viruela, y luego antes había habido... Ahora, sí, pero no solo eso, la viruela y luego el sarampión y luego, etcétera. Hoy tenemos de nuestro lado a la ciencia, insisto, esto es importantísimo. ¿Quieres que ya leamos la primera pregunta? Sí, creo que nos preguntan qué hemos leído el uno del otro, ¿no? Bueno, yo he leído Persona Normal, he presentado muchos de tus libros, tanto en México como acá en Colombia, pero bueno, yo tengo preferencia por un libro tuyo, Benito, que es esa primera novela que es Polvo, ¿no? ¿Recuerdas? Yo la leí con una fascinación enorme, la leí en Gijón, creo que tú recordarás eso, sí. La leí subrayada de todo, y nos reunimos en la Semana Negra de Gijón unos minutos, y yo te di mi lectura en un pequeño bar asturiano, ahí cerca al mar, y te dije cómo me había gustado Polvo, ¿no? Una novela tremenda sobre un vidente, justamente, ¿no? Sobre un individuo que está en trance, que vislumbra cosas más allá. Entonces, entre los muchos libros y cuentos de todo que he leído, me quedaría para los lectores recomendarles esa primera novela tuya fantástica y extraordinaria, Benito. Gracias, querido. Fue Juana Pinzón desde México quien nos hizo esta pregunta. ¿Qué libro habíamos leído uno del otro? Yo he leído todas las novelas de Mario, pero lo conocí antes de conocerlo. Llegó a mis manos Satanás en algún momento y me quedé absolutamente enloquecido. Me pareció una verdadera joya, me volví fan, me dediqué a recomendarla a todo aquel que me quisiera escuchar. Todos los Satanás que llegaron a México, me debes un 10% de comisión, porque fueron vendidos gracias a mí. Me enamoré absolutamente de Satanás, que también es una novela sobre el apocalipsis, Mario. Claro, sin duda, claro que sí. Claro que sí, gracias Benito, mil gracias. No, ¿de qué? Por favor. Oye, yo no sé si los que nos están viendo también, hoy hablando con mi editor esta mañana, con Andrés Grillo, recordamos una película que era El libro de Lee, ¿no? Es una película con Denzel Washington en un mundo distópico, posapocalíptico, y me parece que es completamente bradburiano. O sea, yo estoy casi seguro que ese guión debió haberse escrito a partir de estos textos de Bradbury que estamos citando, porque es un tipo que memoriza la Biblia, ¿recuerdas? Sí, por supuesto. Y que lo único que tiene como misión, digamos, es salvar de nuevo el libro sagrado para la reconstrucción de una civilización futura. Benito, si te parece, ¿por qué no tocamos resiliencia antes de... Claro, por supuesto. Para que no se nos quede esa palabra tan... Sí, por supuesto. Importante y espectacular, porque en resiliencia cabe solidaridad, resistencia, cabe esperanza, cabe todo aquello de lo que estamos hechos, afortunadamente, y que debe pervivir dentro de nosotros, pase lo que pase alrededor. Sí, exactamente. Yo creo que quizás a los lectores que no conocen el origen de la palabra viene de cómo algunos sobrevivientes de los campos de exterminio en Alemania, para unos fue un trauma prácticamente insuperable o llegaron incluso a suicidarse, y otros
lograron superarlo bastante bien y construir vidas, incluso vidas amables, vidas generosas, vidas plenas. Aquí valdría la pena recordar un libro maravilloso que es el de Víctor Frank, ¿verdad? El hombre en Hombre busca en de... busca de sentido. ¿Recuerdas? Que es un libro no que ha leído, sino que él tiene que escribir. Es decir, él sobrevive al campo y a los horrores del campo porque sabe que tiene que escribir un testimonio, que él es el encargado de alguna manera de eso. Y después vendrán Boris Cyrulnik y los grandes teóricos sobre la resiliencia. Pero yo creo que hay una profunda relación entre resiliencia y resistencia, que es nuestro lema, tanto el tuyo como el mío, Sí, que es leer es resistir. Y es que después de resistir viene el ser resiliente. Es decir, resiliencia sería la fuerza que viene después de la resistencia, la maleabilidad, la ductibilidad en la mitad del caos o en la mitad del desastre, ¿verdad, Benito? pero, absolutamente de acuerdo. Que nos sirva, creo que nos va a costar muy caro. Hablo de estos tiempos, pero que al final, cuando todo termine, uh, yo confío en que palabras como otredad, solidaridad, resiliencia, acompañamiento, el poder mirarnos a los ojos y descubrir no, que somos solamente una extensión de los otros, cobren un nuevo significado. Ya lo estamos viendo hoy frente a esta crisis, esta pandemia terrible que estamos viviendo. La gente se ha volcado hacia la solidaridad y yo creo que eso es lo recuperable, ¿no? Lo verdaderamente importante. Cómo los médicos, enfermeras son aplaudidos en Madrid, en Italia, en todos lados, y cómo el mundo les va a deber mucho, muchísimo, muchísimo a todos ellos. Claro, sin duda, sin la menor duda. Yo quisiera recordar sobre resiliencia que la palabra se la roban de los materiales de la física, ¿no? De esos cableados que toca meter submarinos y que aguantan el salitre y todas las condiciones terribles y logran pasar finalmente al otro lado. Luego viene de la ductibilidad y la maleabilidad y la resistencia de esos materiales y cómo se pasa eso al cerebro, a la mente, ¿no? Y a la capacidad de ir más allá de la adversidad. Yo siempre recordaré, Benito, una anécdota bellísima en Río de un niño muy famoso en la historia de la resiliencia que es Carlitos. Y era que se había caído una favela completa, estaba prácticamente no sé cuánta gente muerta, habían metido a los sobrevivientes en un estadio de fútbol y este chiquito de apenas 10 años había perdido todo, había perdido a sus padres, a sus hermanos, creo que una abuela se había muerto también en la caída, en el derrumbe de esa favela, y de pronto uno de los médicos y de los trabajadores sociales lo vio en un rincón del estadio haciendo una 21 con un balón, ¿no? Y él jugando 21 ahí con su pelota. Y el tipo se volteó y le dijo a alguien, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso que estamos viendo? ¿No? Y no existía todavía, no se había acuñado el término, pero era algo tremendo y es uno cómo juega con una pelota y cómo hace uno con un balón en la mitad de ese desastre. Bueno, luego se fueron dando cuenta que era un muchacho que tenía unas redes tremendas, le llevaba al mercado a los abuelos que estaban en las casas vecinas, que era muy fuerte precisamente por su otredad. Entonces, yo lo que creo es que la resiliencia está muy ligada a los lazos que vamos creando con los otros. Y los otros también son estos, ¿no? Claro. Los otros también son los libros. Entonces, yo creo que los lectores estamos en una obligación, la obligación de ir creando resiliencia a nuestro alrededor, Benito. Sí, y convenciendo a otros que no son lectores de que se están perdiendo el universo, de que se están perdiendo no solamente lo mejor de los otros, sino lo mejor de nosotros mismos. Porque si la magia de la literatura pasa por ahí, ¿no? Por la posibilidad de reconocerte a ti mismo, de ponerte en esa piel, de vivir esa vida y de tomar decisiones distintas, de tomar decisiones que nunca hubieras sospechado que tomarías. Claro. Como estar encerrado en el castillo de If, estoy pensando en el Conde de Montecristo, ¿no? Con todo el tiempo del mundo y pensando en qué va a suceder dentro de muchos años. No voy a contar más para no, porque luego ahora un nuevo término como resiliencia es spoiler, ¿no? El spoiler es contar los finales de los libros.
el abate Farías, claro. El abate, exactamente. Tengo una pregunta desde Colombia. Alex Lovera. Va, pregunta para los dos. ¿Esta difícil situación cambiará la literatura? ¿Creen que surgirá un nuevo género literario basado en realidades apocalípticas o otro tipo de ficciones que generen nuevas temáticas? Tú Yo estás creo ahí. que ya existe, ¿no? Yo creo que ese género ya viene de tiempo atrás, como veníamos diciéndolo, desde el periodo en entreguerras y pasando por la Segunda Guerra Mundial, ya hay una cantidad de ficciones alrededor de lo que podría ser ese exterminio o esa capacidad que tenemos de autodestruirnos. A mí me gustaría citar a esos futurólogos, tal vez de los años 60, no sé si los recordarás, Benito, Sí, Alvin Toffler, ¿te acuerdas? Con el sí, shock del... claro. La cuarta ola. Sí, exactamente. Había algo que a mí me fascinaba y era un tipo que se llamaba Paul Erlinger. Él publicó The Population Bomb, ¿no? La bomba demográfica. Y es que después de las bombas atómicas existía un terrible pánico a una bomba que ya empezaba a estallar y era la bomba de la demografía. Spengler había dicho en algún momento que la historia de la civilización era como un animal vivo, ¿no? Nacía, crecía, se hacía fuerte y al final se moría y tenía que llegarles los achaques, la vejez y la muerte. Y ellos sienten que eso pasa después de la Segunda Guerra. Entonces yo creo que ese género ya está, yo creo que ese género, el cine tiene películas extraordinarias, maravillosas sobre el tema y yo creo que tal vez quizás empecemos a ver escritores que lleven diarios o que empiecen a trabajar el tema de la cuarentena y de la pandemia actual. Eso sería muy interesante. Por supuesto, pero ¿sabes en qué pensé cuando hablabas de estos autores mucho más modernos? Cormac McCarthy, La carretera. La carretera, por supuesto. Yo tuve pesadillas como 5 noches seguidas de las imágenes presentadas por McCarthy en este mundo apocalíptico. Sí, no, ya existe. Los caníbales, ¿no? ¿Te acuerdas? En la Sí, casa, están en el sol. claro, no, no, bueno, de pesadilla absolutamente. Uh, y, ¿Sabes qué y, recuerdo de ese libro, Benito? Perdóname. ¿Sabes qué recuerdo? Que hay un momento en que el niño se voltea en la mitad de ese desastre en donde van ellos dos, solo padre e hijo, porque es una novela sobre un padre y un hijo, y el chiquito se voltea y le dice, oye, papá, nosotros somos los buenos, ¿verdad? Es fantástico. es fantástico. Y te digo algo, nosotros somos los buenos. Quiero decir, los que estamos aquí somos los buenos. Los que resistiremos somos los buenos. Los que no permitiremos la locura somos los buenos. Los que no vamos y compramos 25 rollos de papel higiénico somos los buenos. Los buenos somos los que hacemos caso a la ciencia. Ay, a ver, pregunta Camilo H. desde México para Mario. Va, Mario. ¿Ok? ¿Qué cambios crees que sufrirá la humanidad y la sociedad en el escenario de la post-pandemia? ¿Qué debemos cambiar de nuestra sociedad distópica? Bueno, yo creo que viene un periodo que va a ser muy difícil, que es el periodo de las consecuencias económicas. Yo creo que va a ser una crisis mucho más fuerte que la del 2008, 2009. Eh, Vamos a ver algo terrible y es que si en el 2008, 2009 las grandes corporaciones atracaron el erario, se robaron los dineros públicos y entraron y cooptaron esos dineros públicos, creo que ahora con mayor razón van a aprovechar la crisis viral y la pandemia para hacer algo todavía peor. Luego vamos a ver unas consecuencias muy difíciles, gente que va a pasar a la miseria, en fin, hay unos trabajadores independientes que no van a poder sobrevivir, hay una cantidad de peluqueros, mecánicos, gente que trabaja en el día a día para los cuales esto va a ser espantoso, pero ojalá nos quede algo que fue con lo que empezamos la charla, Benito, y es que hay que dejar el ego del capitalismo salvaje a un lado, porque el capitalismo lo que nos enseñó fue eso. Tú, o sea, yo tan bello, yo tan exitoso, yo tan lindo, yo tan prometedor, ¿no? Yo el exitoso, yo el que triunfé.
De alguna manera las redes sociales nos enseñaron eso también con el celular, ¿no? Selfie, 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 de una manera ególatra, narcisista. Yo creo que si algo nos debe enseñar este tiempo es a salir del narcisismo y entrar en la solidaridad y en el otro, que es lo que tú has dicho desde el comienzo. Sí, la creación de comunidades es vital para la sobrevivencia. Ah, Sin duda, ah, sin duda. en cuanto dijiste esto del capitalismo salvaje, pensé en una novela de un autor de ciencia ficción que no hace una novela de ciencia ficción, que es Alfred Bester, que escribe Carrera de Ratas, Rat Race. En Carrera de Ratas plantea este futuro donde lo único importante es el dinero y cómo en una carrera de ratas dentro de un laberinto para ir por el queso van mordiéndose y destrozándose unas a otras. A los otros. En vez de que nos compartiéramos entre todos el queso, que yo creo que ese es el fin último y es la necesidad de la creación de comunidad para poder sobrevivir juntos. Porque si no sobrevivimos juntos, no vale la pena que sobrevivamos. Así es. Oye, Benito, hay una pregunta para ti muy bella. Yo creo que esto tiene que ver con persona normal y es, ¿quién lo inspiró para crear al tío Paco? Lo pregunta Tania Ponte. Exactamente. Gracias, Tania, desde Honduras. Un abrazo. Pues es una mezcla de mi padre, mi tío abuelo, mi hermano y todos aquellos que han, generosos sabios que han tenido palabras que me han servido para avanzar por la vida y que agradezco enormemente. Pero particularmente mi padre, que se llamaba Paco. Entonces el tío Paco es una creación colectiva dentro de mi cabeza. Todos somos el tío Paco cuando respondemos de maneras ingeniosas y locas y todos somos Sebastián cuando necesitamos hacer preguntas. Tu padre que fue escritor, ¿no? Yo alcancé a conocerlo antes de que falleciera y alcancé a leerlo, publicado en Seix Barral, ¿no, Benito? Paco Ignacio Taibo I. Sí, el jefe Taibo. El jefe era maravilloso, todos los días nos sorprendía con algo nuevo. Siempre tenía los ojos listos y abiertos para el asombro y para incluirnos dentro del asombro. Mirar por la ventana y ver otra cosa distinta a la que cualquiera vería era su máxima y maravillosa habilidad. Era un mago para crear situaciones en las cuales el encierro hubiera sido una broma a su lado. Hubiera sido, quiero decir, tenerlo aquí hubiera sido lo mejor, pero bueno, lo tenemos porque está ahí con sus libros. Claro. Preguntan desde Antioquia, Benito, Sí. una docente de un colegio, ¿no? Pregunta una recomendación para sus estudiantes de algunos libros que les recomendemos para leer en este periodo de cuarentena. Venga, dice María Eugenia Lora, y dice, me encantan sus bibliotecas, dice María Eugenia desde Colombia. ¿Qué recomendamos, Mario? ¿Qué recomendarías tú para estos tiempos de cuarentena? Bueno, a mí me gustaría recomendar latinoamericanos, en este caso, ya que tú has puesto el tema, perteneces a una familia de escritores, ¿no? Tu padre, tu hermano, Paco Ignacio Taibo II, alguien a quien admiro profundamente y que sería maravilloso que leyeran algo de Paco. Sus biografías son increíbles, sus libros policíacos son maravillosos también. Y recomendaría dos escritores latinoamericanos que a mí me gustan mucho. A mí me gusta La Hora Azul de Alonso Cueto, ¿no? Peruano. Es un escritor que he leído mucho y Cueto es de los escritores más extraordinarios que uno pueda leer de los latinoamericanos actuales vivos, digamos. Y Horacio Castellanos Moya, un escritor que también admiro y que también he leído en las ediciones de Tusquets y por supuesto los libros tuyos, ni más faltaba. Yo recomendaría a María Fernanda Ampuero, ecuatoriana. Mandamos un enorme saludo a los amigos de Ecuador. Resistan, aguanten. Vamos, ánimo. María Fernanda Ampuero con su pelea de gallos. Yo creo que es momento de, no lo sé, estoy pensando en voz alta, que como estoy solo, uh, no, creo que es buen momento para regresar a ciertos clásicos. Robinson Crusoe, que es una gran novela sobre el apocalipsis, un apocalipsis personal, ¿no? Sobre la soledad, claro. Por supuesto. Y
García Márquez, está ahí listo. Vayamos a donde vayamos, todos los caminos conducen a Cortázar. Qué bueno, sin duda. ¿No? Sin... Hay una novela corta de Cortázar llamada el Apocalipsis en Solentiname. Solentiname fue esta comunidad creada por el poeta cardenal en Nicaragua, y cómo fueron a destruir al ejército. Cortázar, Cortázar, pase lo que pase. Y lean a Mario Mendoza. Sí, bueno, hay una pregunta desde Uruguay, de Mabel Rodríguez, que dice, ¿el ser humano es resiliente por naturaleza? No, yo creo que no. Yo creo que hay unos sí y otros no. ¿No? Ese es el debate tan tremendo para los psiquiatras y para la gente cuando llegan a una catástrofe y tienen que darse cuenta quiénes son resilientes y quiénes no son resilientes. Yo creo que ese narcisismo del que hemos hablado, consumista, capitalista, de ese ego henchido que nos han propuesto una y otra vez, nos genera no resiliencia, todo lo contrario. Seríamos profundamente débiles si nos tragamos ese discurso. Pero yo creo que lo contrario, los que creemos en la resistencia, en la fraternidad, en la solidaridad, en los viejos discursos de la Revolución Francesa, yo creo que es por ahí por donde vamos creando resiliencia, ¿no? Sí. Y los lectores somos resilientes por naturaleza. Los lectores, sin duda, sin duda. Entonces, si te vuelves lector, te vuelves resiliente y por lo tanto serás un sobreviviente. Es una suerte de... Sí. Alguien pregunta, Camila Lizana desde Chile, ¿qué autor o autora de signos pasados creen que estuvo más cerca de la sociedad que tenemos ahora? Bueno, ya que viene la pregunta desde Chile, me encantaría citar a un chileno, Álvaro Bizama, ¿no? Yo he leído a Bizama con un enorme placer, es uno de los autores extraordinarios de América Latina, y yo citaría Música Marciana, pero también citaría Los Muertos, Ruido, ¿no? El Brujo tiene una cantidad de textos que son formidables y anticipa de alguna manera este horror que ya tenemos. Y yo me quedé pensando de nuevo en Daniel Defoe con el diario del año de la peste, que habla de la famosa peste de Londres de 1660 y pico, y es una joya, porque a pesar de que estar escrita en 1700 y pico, no tengo en la cabeza el dato, pero lo hace como si fuera un diario y va mes tras mes contando cómo la peste va acabando con todo a su alrededor. Y así es. Solo que recuerden que no existían los medicamentos que existen hoy, no existían los médicos que existen hoy, no existían las redes que existen hoy que nos permiten resistir y ser resilientes. A ver, preguntan también desde Colombia, ¿cómo mantenernos humanos en tiempos de crisis moral? O debería decir en tiempos apocalípticos, pregunta Ivonne Cecilia Ramos García desde Colombia. Leyendo, sin lugar a dudas. ¿No? Leyendo. Ahora que estábamos hablando de resiliencia de los campos, de Boris Cyrulnik, me encantaría citar una novela gráfica, Benito, por favor, de Art Spiegelman. Claro. Para que hablemos de lo que sería también ese anticipo de lo que se avecinaba. Maus es el testimonio desgarrador de un hijo que convive con su padre, que es un sobreviviente de uno de los campos alemanes ya en Estados Unidos. Es su biografía, porque es la historia de Spiegelman con su propio padre en la vida real. Es una novela gráfica inolvidable. Yo creo que si alguien se ha venido anticipando a todo esto y si hay distopías creadas de manera fascinante es en el mundo de la novela gráfica y del cómic, ¿no? Habría que recuperar el cómic contemporáneo como un género muy importante. Yo creo que no solamente leer libros, hay que tener una buena biblioteca gráfica y de cómics. Este es el momento para leer cómics también. Por supuesto, y para escuchar música y para leer al mundo, que, o sea, no solamente leer las palabras que se convierten en frases, que se convierten en páginas, sino para leer a los otros, para ayudarnos con los otros. Y yo, si me lo permites, querido Mario, a mí me gustaría contestarle a Ivonne Cecilia Ramos, cómo mantenernos humanos en estos tiempos de crisis moral, con un
pequeñísimo texto del poeta turco Nassim Hikmet. Uh, si me das chance, es muy corto. Con gusto, Benito. Se llama La Carta a Bala Nureddin. Es una carta que le envía a su amigo Bala Nureddin, que dice: hermano mío, enviadme libros con finales felices, que el avión pueda aterrizar sin novedad, el médico salga sonriente del quirófano, se abran los ojos del niño ciego, se salve el muchacho al que mandan fusilar, vuelvan las criaturas a encontrarse unas con las otras y se den fiestas, se celebren bodas, que la sed encuentre el agua y el pan a la libertad. Hermano mío, enviadme libros con finales felices. Esos han de realizarse al fin y al cabo. Yo creo que lo que tenemos que hacer, Ivonne, es esperar que este libro tenga un final feliz. ¡Ah, qué bello, Benito! Respondiéndole también a ella y a Juan Esteban Gutiérrez, que dice, en su opinión, es tiempo para leer algo que nos mantenga positivos y optimistas, o puede ser cualquier tema. No, evidentemente que puede ser cualquier tema, pero para hacer un contrapunto con lo que acabas de leer, a mí me encantaría leer un parrafito pequeño de Baudelaire, de los pequeños poemas en prosa, Benito, que dice así. Es el poema 33, que dice: embriagaos. Hay que estar siempre embriagado. Ese es el secreto. Esa es la única cuestión. Para no sentir la horrible carga del tiempo que rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra, tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud. A vuestro gusto, pero embriagados. Y si alguna vez en las escalinatas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la lúgubre soledad de vuestro cuarto, os despertáis con la embriaguez ya disminuida o desaparecida, preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntad qué hora es. Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj os responderán: es hora de emborracharse, para no ser los martirizados esclavos del tiempo, embriagados sin cesar de vino, de poesía o de virtud, a vuestro gusto. Venga, qué maravilla. Baudelaire salva, por ejemplo, sin lugar a dudas, esta pregunta de Juan Esteban Gutiérrez Vallejo, que si es tiempo de leer algo que nos mantenga positivos, yo más bien creo fervientemente en la terapia de shock. En la catarsis, ¿no? En la catarsis. Y entonces, en cuanto leí la pregunta, pensé en Soy Leyenda, de Richard Matheson. Este último hombre sobre la tierra en una tierra habitada por vampiros. No voy a contar nada más porque lo voy a estropear, pero Soy Leyenda de Matheson creo que es perfecta. Sí. Además, no hay que olvidar que la resistencia o la resiliencia no es lo mismo que la literatura llamada, digamos, positiva, o ese tipo de textos edulcorados, dulces, que a veces son un poco melosos, que nos hablan sobre los valores y el encanto de estar vivo, ¿no? La literatura entra en la complejidad humana, en el dolor, en el sufrimiento, y practica una cosa muy importante, que es catarsis. La catarsis es la sanación o la curación por el descenso a los infiernos interiores. Y este sería un buen momento para recapacitar, porque toda esta debacle de alguna manera tiene que ver con cada uno de nosotros. Todos hemos participado de este horror, ¿no? Entonces es un buen momento para recapacitar, para hacer un examen de conciencia, para revisarse a sí mismo, y la lectura es un proceso extraordinario en ese sentido. Y va, Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Calvino, dale. Es maravilloso. Es que cuando hablaste del infierno, de los infiernos, porque si Sartre decía que el infierno eran los otros, Calvino propone otra posibilidad. Es muy corto. Calvino en Las ciudades invisibles dice: el infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos.
buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y darle espacio. Yo creo que eso es justo lo que tenemos que hacer, encontrar a los que no son infierno, darles la voz, empujarlos hacia adelante, apoyarlos, ser solidarios con ellos, mirarlos y aplaudirlos. Sin duda. Benito, hay una pregunta desde Planeta Argentina y dicen, ¿consideran que una utopía es también una distopía? Y que pensáramos un ejemplo. Yo respondería desde el inicio, quizás aquí podemos ir cerrando también la conversación, y es que nosotros cuando hablamos sobre una modernidad que se desplomaba, es que hubo una modernidad que creyó que la investigación, digamos, de las ciencias de la naturaleza nos iba a dar un mundo mejor, ¿no? Ese sueño de los hombres del Renacimiento se confirma a lo largo de todo el siglo XVIII, ¿no? La revolución industrial, etcétera. Y eso termina en una debacle de gran envergadura, que es finalmente las bombas atómicas, Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos, los misiles, la crisis de los misiles en Cuba hace unos años, en fin, un mundo que está preparado ya y que la tecnología y la ciencia termina finalmente sirviéndole es para el horror. Entonces yo creo que sí hay utopías que terminan en distopías, que es de alguna manera la historia de nuestra propia civilización. Y sin duda. A ver, utopía es deseo, ¿no, Mario? Claro. Utopía es deseo y distopía es la cruel realidad que va avanzando hacia ti de muchas maneras o una reinterpretación del deseo. A ver, nos preguntan desde la página de nuestros amigos de Sin embargo MX, Alberto Muñoz, y dice, yo creo que esta pandemia es solo el principio. ¿Qué opinan ustedes? Yo no soy... ¿Tú pues, qué opinas? Dijimos ahora que seguramente vendrá una crisis económica, eso es inevitable, eso no vamos a poder evitarlo, y esa crisis económica tendrá unas consecuencias terribles, indudablemente. Entonces, habrá una, digamos, como una especie de como de generación en cadena o respuesta en cadena en los distintos establecimientos, y el gran peligro son las corporaciones. Chomsky dice que el paso del capitalismo salvaje al capitalismo depredador es que ahora quieren los dineros públicos, entonces no hay dinero para las madres cabezas de familia, no hay dinero para la universidad pública, pero sí va a haber dinero para la General Motors, sí va a haber dinero para salvar la banca, etcétera. Ese es el gran peligro que se avecina, pero yo creo que de alguna manera estamos acá en esta conversación porque creemos profundamente en que esa resistencia, aunque sea minoritaria, es muy significativa y que termina en una resiliencia común, ¿verdad, Benito? Creo yo. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que también es el principio y puede ser el principio de la esperanza, no el principio del apocalipsis. Yo me gustaría verlo de otra manera. Me gustaría que siguiéramos creyendo en los otros como salvadores de todos. O sea, si no lo hacemos así y no generamos lógicas comunitarias, en este momento hay que salir y comprarle al tendero de la esquina, hacer que las pequeñas economías locales funcionen ante las enormes economías. Podemos salvarnos en comunidad solo. Y esto era una frase de uno de los, solo podemos salvarnos en comunidad. Estaba pensando en el nombre y se me borró el nombre. Era uno de los curas asesinados en El Salvador, que decía, tenemos que salvarnos en matata, en enjambre, en comunidad. Y yo creo que es la única manera de que podemos salvarnos, en enjambre, en matata o en comunidad. Claro, ¿te acuerdas? El gueto de Varsovia, el diario de Ana Frank y la cantidad de ejemplos que hay, citábamos a Víctor Frankl, etcétera, la cantidad de gestos, de pequeños gestos que posiblemente no cambiaron la historia macro, pero que en esos momentos micro sí cambiaron la humanidad y ahora sabemos de esos gestos y esos son los ejemplos a seguir, indudablemente. Sin duda, esos pequeños gestos que hacen que el mundo siga siendo un lugar asombroso y que siga habiendo personas maravillosas en el mundo. Nos pregunta Paula Alejandra Bernal Sánchez desde Colombia, ¿cómo hablar con los niños sobre el apocalipsis? Los niños no son brutos. No, creo que no. Los Voy a niños, encender la luz porque no veo nada. los niños entienden más que cualquiera.
Entonces, yo creo que es decirles la verdad, es decirles que hay una posibilidad terrible y al mismo tiempo una extraordinaria, e irles narrando, e irles contando también que el mundo no es un paraíso y que el mundo no es, como decía una película de los años 70, no es un jardín de rosas, ¿no? Dice, nunca te prometí un jardín de rosas. Y un niño entiende perfectamente eso y que se prepare. Y es ir creando resiliencia. La educación del intelecto es muy distinta de la educación del carácter. Son dos cosas diferentes. La gente se preocupa mucho por la educación intelectual, pero no se preocupa por el temple, lo que antiguamente llamaban la templanza. Y la literatura tiene bellísimos textos sobre la educación del carácter. Las tribulaciones del joven Torles, por ejemplo, o Retrato del artista adolescente de James Joyce. Entonces, si yo fuera padre, que no lo soy, pero he sido profesor, que es una manera, de alguna manera, de sublimar esa paternidad, me parece muy importante educar el carácter, muy importante. Lo que hemos llamado educación sentimental, ¿no? Exactamente. Porque además es cierto, además no hay que hablarles del apocalipsis, hay que hablarles de todo aquello que podemos hacer para evitarlo. Quiero decir, de entrada las recomendaciones médicas, que no se asusten, que si cumplimos a pies juntillas las recomendaciones que nos dan los médicos, saldremos adelante. Pero no solo eso, hay que hablarles de solidaridad, hay que hablarles de los demás, hay que hablarles de aquellos que no pues, tienen nuestras condiciones y que de alguna manera podemos ayudarlos. Yo creo que con eso habremos cambiado al mundo, sin lugar a dudas. Si cambias, ¿eh? Desclasarlos, ¿no, Benito? Desclasarlos, Por ¿no? supuesto, por Sacarlos supuesto, de su clase, de su estatus social y que vayan creando redes comunitarias en todos los estratos es una de las grandes lecciones también que da la lectura, ¿no? por supuesto. Oscar Trujillo Zuluaga desde México te pregunta, Mario, ¿cuántos apocalipsis ha creado Mario Mendoza para los personajes de sus novelas? Uy, casi todos, porque realmente toda mi literatura está basada en esta sensación de una caída o de un desplome. Pero me gustaría subrayar un proyecto gráfico, Benito, en el que estamos trabajando. Hemos subido algunos videos de Proyecto Frankenstein, ahí nos encuentran en Instagram y nos encuentran también en Facebook como Proyecto Frankenstein. Es un grupo de ilustradores geniales, extraordinarios. Estamos haciendo una colección de cómics que se llama El Último Día sobre la Tierra. No lo empezamos ahora, quiero subrayar eso. Nosotros empezamos hace 2 años y medio y no sé qué pasó, pero como decía Keiko Lano, uno de los coordinadores y el ilustrador principal de todo el proyecto, decía, nos estamos convirtiendo en nuestros propios personajes, porque teníamos ya una pandemia dibujada, gente con tapabocas caminando por las calles, y ahora veníamos para Filbo y cancelaron la Filbo de Bogotá, pero bueno, ya verán esa novela gráfica que se llama Caópolis y ya verán esos cómics salir en los próximos meses. Creo que ahí es donde hemos dado más en el blanco. Sí, además yo creo que hay que vivir como si fuera el último día sobre la Tierra todos los días, ¿no? Esa sería la lógica, mirar, probar, saber, amar, besar, todo lo que podamos todos los días, porque nunca sabremos cuándo será nuestro último día sobre la Tierra. Claro, mira, nos pregunta desde Perú, Benito, Sí. Rosa María Perales, ¿qué libro de García Márquez recomiendan para este tiempo? Tú, que Yo, eres un gran lector, y ahora si quieres yo recomiendo el mío. el amor en los tiempos del cólera. Claro, perfecto, O sea, perfecto, fue lo primero que se me pasó por la cabeza, pero extraordinario. cualquiera de García Márquez, pero puedes, como terapia de shock, el amor en los tiempos del cólera, que es una bellísima y maravillosa historia de amor. Sin duda, a mí de García Márquez me fascina un libro pequeñito, ¿verdad? Que es El coronel no tiene quien le escriba. 60 páginas que a mí me parecen magistrales, maravillosas, extraordinarias, y recomendaría sin duda la lectura de ese texto de García Márquez. Grace Araujo, desde Colombia. Dice, ustedes como escritores, ¿cómo recuerdan su encuentro con la escritura, con la lectura en la escuela? ¿Los docentes necesitamos cambiar el modelo? Bueno, yo me atrevería a decir que sí, yo me atrevería a decir que eso de la lectura obligatoria, el resumen, ¿no? Esa presión excesiva sobre algunos clásicos, no significa que uno no tenga que leer los clásicos y que no sean muy importantes.
sino que para iniciar, para la seducción, muchas veces puede que no sean la clave. Yo creo que hay que dar con el libro perfecto para el otro, ¿no? Según su edad, según sus condiciones, y uno debe ser muy intuitivo como maestro en ese sentido, pero hay que indudablemente volver a la lectura por placer, a la lectura que decíamos nosotros ahora, que es la de la iniciación en la otredad, ¿no? Yo creo que esa es la seducción inmediata cuando uno está pequeño frente a un buen profesor de literatura. Esta conversación la hemos sostenido en varios países, Mario y yo, frente a cientos de docentes, y es cierto, yo estoy seguro de que hoy por hoy hay que leer, hay que dejar que los adolescentes lean lo que les dé la gana, y son los maestros, los padres de familia, los tutores, los que tienen que aprender a leer como ellos, para si queremos hablar con ellos, si queremos comunicarnos, si queremos entenderlos, si queremos mínimamente sostener una conversación y nosotros leer lo que ellos quieren leer y no al revés. Así es. Ese es el cambio de modelo, que es finalmente un cambio de paradigma. Los nuevos clásicos son los que ellos nos proponen, no lo que nosotros proponemos. Claro, fíjate que muchas veces a ti y a mí nos pasa lo mismo en los colegios y en las universidades, y es que los muchachos leen una cantidad, están muy informados y a veces el problema está en el maestro, en el jefe de área o en el rector, ¿no? Que están llenos de prejuicios, que tienen una cantidad, y que muchas veces son analfabetos funcionales o analfabetas funcionales, ¿no? Mientras los muchachos no. Yo creo que para mí el modelo de lector siempre será Don Quijote. ¿No? Alonso Quijano lee libros de caballería andante para salir a transformar el mundo. No lee libros de caballería andante para citar todo lo que ha leído, ni para ir a las reuniones a posar de intelectual. Don Quijote sale a transformarse en un caballero andante. Y yo creo que de esa manera deberíamos leer, ¿no? Y deberíamos enseñar a leer también así. Sin lugar a dudas. Jano Bifronte, desde Colombia, desde Santa Marta. ¿Cuál cree usted debería ser la frente de acción desde la literatura latinoamericana para la post-pandemia? Bueno, tú y yo hemos hablado de resistencia a nivel político, ¿no? Nosotros no deberíamos votar por analfabetas funcionales, nosotros no deberíamos entregarles el poder a unos individuos que no entienden la cultura como eje fundamental de la transformación. No sé si tú recordarás la anécdota increíble en la Feria del Libro de Guadalajara de Peña Nieto, que le preguntan por 3 libros. Yo estaba ahí. No pudo decir 3 libros. O sea, no se le ocurrió ni siquiera decir yo qué sé, la Biblia, nada, ¿no? El tipo se quedó completamente obnubilado, ciego, sordo, y yo creo que votar por esos individuos es muy peligroso. Yo creo que el eje de transformación de América Latina es a través de la educación y la cultura. El nuevo valor es algo que se llama patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial no tiene que ver con el petróleo, no tiene que ver con el carbón. Patrimonio inmaterial tiene que ver con la inteligencia de los ciudadanos. Esa es la fuerza de una nación. Entonces, si seguimos votando por esos tipos, pues prácticamente es un suicidio. Neguémonos a eso. Por eso tú y yo hablamos de leer es resistirnos a todo eso, ¿no? Por supuesto. Y bueno, en el escenario post pandemia tendremos que empezar a pedir exenciones fiscales a los libros, que las leyes del libro funcionen y que sirvan para que los libros lleguen más baratos para todos ustedes y para nosotros, por supuesto, para todos, y de que suceda, o sea, que los libros estén al alcance de todos. Ese es el mejor sistema de fomento a la lectura, que la gente pueda tener los libros a su disposición y luego ya preocupémonos de otras cosas. Por lo pronto hay que cambiar el sistema en el sentido de hacerlo más justo, cambiar todas aquellas leyes injustas y transformar a la sociedad para luego dotar de este alimento esencial que es la cuarta pata de la mesa, ¿no? Que es la educación y la cultura como eje fundamental para la creación de sociedades mejores. Claro, Benito, en el caso colombiano lo hemos hablado tú y yo muchas veces y en tu emisora conversamos en la UNAM la última vez al respecto.
Colombia termina siendo un proceso de paz precisamente para eso, para sacar el dinero de la guerra y meterlo en educación y cultura, que es algo que mucha gente no ha querido entender, pero que es el único camino. No hay ninguna sociedad que haya salido del subdesarrollo patrocinando o fomentando el Ministerio de Guerra o el Ministerio de Defensa. Nadie. Es solamente a través de los ministerios de patrimonio inmaterial. Entonces, yo creo que vamos cerrando, ¿no, Benito? Estamos en Sí, el tiempo justo. tenemos, no, vamos muy bien. Escucha, tenemos una muy buena que es, desde nuestros amigos de Sin embargo en México, preguntan qué papel creen que jugarán las mujeres en este tiempo apocalíptico. Bueno, yo no creo que sea un problema de género, yo creo que es un problema en general, hombres y mujeres, pero sí me gustaría subrayar algo y es que en el caso de los hospitales y en el caso muy específico de las clínicas, los médicos hombres juegan un rol preponderante, por supuesto, pero todos los que hemos pasado por una clínica o los que nos hemos operado o hemos tenido que ser internados, en algún instante sabemos que dependemos de las enfermeras. ¿No? Es algo que nos viene del origen, en realidad, de las brujas y las hechiceras medievales. La salud ha estado en manos de las mujeres y el poder patriarcal no ha querido aceptar que el poder médico esté ni en los indígenas ni en las mujeres. Pero yo creo que las enfermeras han jugado un rol muy, muy importante, muy significativo, y el médico pasa una vez y lo saluda a uno y le habla y le explica, pero uno en realidad todo el día está en manos de quién, de las enfermeras. Entonces, habría que rendirles un enorme homenaje a ellas sin olvidar y sin denigrar y que los médicos no se vayan a sentir en ningún momento que esto es algo contra ellos, ni mucho menos. Ah, antes de que sucediera la pandemia, estábamos en plena revolución de las mujeres, lo cual me parece magnífico, o sea, me parece indispensable, me parece de elemental justicia que esté sucediendo. Yo creo que qué papel jugarán las mujeres en este tiempo, lo están jugando en sus casas, haciendo milagros en las cocinas, cuidando hijos, que los hombres deberían estar haciéndolo también y compartiendo al 50% el trabajo de la casa, el trabajo doméstico. Pero bueno, sin ellas esto no existiría, no, Pues sería un verdadero apocalipsis. además es algo que nos toca a todos los hombres estarnos revisando permanentemente, ¿no? Porque hemos sido educados en el machismo. Por supuesto. Entonces, aún los que se consideren de avanzada, les toca permanentemente estarse revisando, porque uno va encontrando taras, va encontrando siempre comportamientos que uno dice, esto tengo que revisarlo, tengo que cambiarlo, tengo que modificarlo. Luego creo que es algo de un aprendizaje cotidiano una y otra vez. Eh, te preguntan a ti, Benito, y dicen un saludo para todos los lectores y dicen que se sumaron a Persona Normal, el reto, el librero de Metro en la librería Metromedio de Honduras. Yo creo que de pronto quieren hablar algo, que cites algo antes del cierre sobre Persona Normal, Benito. Gracias a Una los invitación amigos, a la lectura, ¿no? Es una el, libre, invitación. el librero Es una de invitación Metro de a la la librería lectura. Metromedia en Persona Normal. Honduras. Es un libro sobre Enorme, la... enorme saludo y abrazo a los amigos de Honduras, por supuesto. Gracias por sumar al reto Persona Normal. Este, yo la verdad es que me divertí mucho escribiéndola y agradezco inmensamente que esté ahí leyéndose. Espero que el reto sea virtual, que no se hayan reunido o si se reúnen, reúnanse solamente por este camino. Yo les mando un enorme abrazo a todos los amigos que se sumaron a este reto y agradezco inmensamente que nos lean. Los escritores no existimos si no existen los lectores del otro lado. No, no existimos, no somos nada, nada absolutamente. Así que gracias a todos los lectores que nos han acompañado hoy, querido Mario. Tenemos que mandarle un feliz cumpleaños a Natalia Pavón, @NatHU Pavón en Twitter, porque bueno, está celebrando su cumpleaños con nosotros, lo cual se agradece inmensamente. Sin duda. Benito, pues un enorme placer conversar contigo en donde sea que nos volvamos a encontrar o en el mundo virtual o en cualquier feria del libro o algo, ya nos daremos ese abrazo que en este momento nos lo damos solo virtualmente. Y un Exactamente. abrazo a todos los que nos acompañaron hoy desde todos estos países. Gracias por haber estado ahí.
México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Venezuela y Brasil. De verdad, gracias a todos. Es un enorme privilegio poder encontrarnos por esta vía y poder charlar con mi queridísimo Mario Mendoza, que lo haremos muy pronto, ya avisaremos, Mario. Volveremos a hacer algo antes de que termine este mes. Claro que sí, un saludo a todos. Gracias a Editorial Planeta, que Por sin todo el supuesto. esfuerzo que han hecho, esto hubiera sido imposible. Y bueno, sigan leyendo y yo creo que una buena biblioteca, una buena lectura les va a multiplicar su capacidad de resistencia y su capacidad de resiliencia en momentos tan duros como los que estamos atravesando. Un abrazo a todos, Benito, un abrazo. Leer es resistir, chicos. Potente, así es. Chao, chao.